Buen día, vamos a hablar en estos momentos eh, bien, el tema que vamos a tratar hoy lo voy a llamar, lo voy a titular como los mercenarios de la política, ¿no? Como sabemos, un mercenario es aquel que se alquila para hacer males por un pago, ¿verdad? Sí. Es decir, es gente sin escrúpulos que puede cobrar, hacer trabajos de lo que sea por un pago a cambio de recibir dinero. En estos momentos estamos observando en México, ¿sí?, cómo se ha manejado la política actual en el nuevo sexenio con este gobierno que se autonombró como la Cuarta Transformación. Su comportamiento inmoral e ilegal se ha venido manifestando desde el principio de su gobierno, pero ahora queda más claro, ahora las evidencias ya son más firmes. A mitad del sexenio o 2 meses antes, quizás muchos podrían dudar de esa característica inmoral e ilegal del gobierno, ¿verdad?, encabezado por López Obrador, pero ya finalizando el sexenio se confirman y quedan claras esas evidencias que los ubican como verdaderos mercenarios de la política. Y no solo son ellos mercenarios de la política para conservar el poder, sino que hay otros actores más que se comportan de igual manera. Así, miembros de que se autoproclamaban como opositores o que eran de la oposición, pues de repente hacen tratos, hacen convenios con el 4T López Obrador y se pasan al movimiento de Morena, ¿verdad?, de 4T, ¿sí?, sin importar todo el desprestigio que la 4T lanzó sobre esos partidos, porque sabemos que desde la campaña antes de 2018, cuando López Obrador estaba en campaña peleando la presidencia, acusaba pues a los priistas, panistas, incluso del PRD, de corruptos, ¿no?, a todos ellos, ¿sí? Sin embargo, cuando llega al poder, gana la presidencia, se alía con esos mismos que acusan de corruptos, ¿sí?, y saqueadores. Y durante todo su gobierno, en los diferentes procesos electorales importantes que se desarrollaron en el país, quedó evidente cómo pues se atraía a la gente del PRI y del PAN, a esos que ellos mismos acusaban de corruptos, traidores a la patria, saqueadores, ¿sí? Y así fueron juntando fuerza para continuar en el poder, ¿verdad? Y la única manera de convencer a esa gente, pues no hay otra lógica, ¿no?, puesto que se supone eran contrarios, eran opositores, ¿sí?,
que es gente que no está por los intereses del pueblo ahí en la Cámara de Diputados, en senadores, ni en los partidos, ¿verdad? Hay gente que ve por beneficios propios y cuando le ofrecen algo mejor a cambio para hacer el trabajo sucio de alguien, pues aceptan y se van con él. Y así tenemos la historia, ¿no? La historia constante de este gobierno y las declaraciones de López Obrador que quedan ahí también para la historia en los medios, ¿verdad? ¿Sí? De tal manera que llegamos a estos momentos donde ese proceso de mercenarismo se sigue dando, ¿verdad? Ahora ya no solo buscar aliados para ganar elecciones, ahora ya ganaron una elección, pero ahora al parecer están comprando a gente del Tribunal Electoral, del INE, ¿sí? Y senadores y diputados que ganaron en la oposición para juntar una mayoría calificada que pueda permitirles a ellos realizar todo lo que quieran, cambios a la Constitución y hacer todo lo que quieran en este país. Por el momento ya están planteándose fuertemente y activamente desaparecer a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad?, de la Nación. ¿Sí? Y está el ejemplo concreto, cómo están alcanzando mayoría calificada, ¿sí? No solo en el Senado de la República y en la Cámara de Legisladores, sino que en distintos estados, ¿no? Pues llevándose a gente de otros partidos. Y esa gente de otro partido, la única explicación, puesto que se supone que eran contrarios, para que accedan a esas condiciones después, no hay de otra, son mercenarios de la política, ¿sí? Y lo peor que ahora descaradamente queda totalmente en evidencia, ya no se esconden para nada. Es decir, la 4T y Morena se sienten con todo el poder en las manos, ¿verdad? Porque tienen mayoría calificada y si no la tenían la están juntando, comprando gente y por lo tanto nadie se les puede parar enfrente. De tal manera que la cuestión democrática se acaba porque todo se decide por imposición de ellos, no hay discusión con la oposición, ¿sí? No ha habido discusión con la oposición, simplemente deciden todo porque tienen la mayoría y además esa mayoría bajo órdenes de una persona en este momento, el presidente que va de salida, se supone que va de salida, López Obrador. No sabemos si su interés, pues todo este movimiento de mayoría calificada a fuerza, sea para querer perpetrarse en el poder, así continuar. ¿No será que tiene pensado un golpe de Estado incluso contra la Claudia Sheinbaum, no? Sí, porque hay que tomar en cuenta que tiene el Estado Mayor del Ejército Mexicano de su lado, y le dio contratos, apapachó al ejército. ¿Por qué lo hizo? Si de tal manera que en estos momentos ese Estado Mayor al parecer estaría de su lado, no sabemos si las fuerzas en general del ejército vayan a respaldar a sus generales, ¿verdad? Pero por el momento el Estado Mayor se supone, no sé si todo completamente, que fue nombrado por López, pues respalde a este gobierno, a este López, ¿no? Y pues falta un mes. ¿Qué va a pasar? Como se anda moviendo, tal parece que él no quisiera dejar de ninguna manera el poder, por la razón que sea, cuidarse de las espaldas, lo que tú quieras. Y pues entonces está intentando pues desaparecer a una corte, ¿no?, que le pueda impedir, que le pueda cuestionar, que le pueda judicializar esas acciones, ¿verdad? ¿Sí?
y aparte tener una Cámara de Diputados y Senadores a su favor para que todo inconformidad pues simplemente no proceda, porque pues simplemente no la tomarán en cuenta, ¿verdad? No como representantes del pueblo, porque no estarán tomando en cuenta ninguna discusión ni propuesta del pueblo. Son propuestas personales de una persona, valga la redundancia, de López Obrador y de los intereses del grupo que controlan la 4T. No hay de otra, pues así está. Todo esto que están haciendo no es ningún beneficio para el pueblo, ¿sí? Y ni representan al pueblo, y además ni siquiera tienen el aval de la mayoría del pueblo, porque ellos solo tienen un 30% de los votos. El resto del pueblo o votó en contra o se abstuvo, quiere decir que no tienen esa mayoría. López Obrador habla de que los opositores no tienen pueblo, pues tienen alrededor de 20 millones que votaron por ellos, ¿no? Claro, por López votaron 35 millones, pero no es la mayoría. O sea, ninguno puede decir que tengan el pueblo a su lado. No llega ni al 50% la representación de los diputados de López Obrador, ni senadores de López Obrador en la Cámara, ¿verdad? 35 millones de 90 y tantos millones, 95, 96 millones de votantes. Tienes 35 millones, no es el pueblo, ni es mayoría. Eso es algo antidemocrático y además es mentir y tergiversar los hechos cuando simplemente afirman en general que el pueblo y que ellos tienen a todo el pueblo, no tienen a todo el pueblo. Ahí están las manifestaciones de estudiantes, ¿no?, de las universidades, en contra de la reforma, del plan de la reforma, ¿verdad?, judicial. Y claro, ellos quizás también quieran mover a algunos estudiantes, pero como sabemos, será mediante pago, ¿no?, porque son mercenarios de la política. Digo, no es porque lo diga yo, ahí está demostrado. Es una rareza cómo han juntado las mayorías, ¿no? No se explica de otra manera. Tienen que estar pagando, ¿sí? Entonces, mercenarios ellos y mercenarios los que aceptan, ¿no? Entonces, el que corrompe y el corruptor están presentes, ¿no? Porque obviamente, si ellos se declaraban democráticos y honrados, pues alguien que tiene esas ideas, ni por casualidad se le va a ocurrir comprar a alguien y todos sus asuntos los ampararían o les desarrollarían tomando en cuenta a todas las voces, tomando en cuenta todas las opiniones. Es decir, eso es la democracia, la discusión, y ni modo votar por mayoría, y si pierdes por mayoría, pues perdiste, ¿no? ¿Sí? Entonces, no tomar en cuenta a los demás, tratarles de imponer, como se está haciendo, a la fuerza y comprando a otros, ¿sí?, mediante la acción del mercenarismo, pues es totalmente ilegal, totalmente aberrante, ¿no? O sea, no es democrático, pues no va con las cuestiones democráticas, ¿sí? Entonces, pretenden imponer. Eso es fascismo, pues es la palabra que no encontraba. Son actitudes fascistas, de lo que otro diga me vale, yo impongo mi punto de vista, tenga razón o no tenga el otro, lo descalifico de antemano. Y es lo que están haciendo. De antemano están descalificando todas las opiniones del otro lado. Es decir, no esperan ni siquiera que abran la boca a alguien que se opone a sus cuestiones, porque ya lo están descalificando, ¿sí? Quieren solo opiniones a favor, y las opiniones a favor que se dan
por quienes sean, ya sean porque son mercenarios, porque les pagan y pues tienen que respaldar a sus jefes, ¿no? A quien les paga, pues esas sí las aplauden y las aceptan. Allí sí hay democracia. Cuando otro opina lo contrario, pues no hay democracia, ¿no? Entonces, esa es la situación a la que hemos llegado con esta corriente disque de izquierda, de cuarta transformación, que deja a un país en desastre, pero quiere seguir gobernando y quiere seguir gobernando, imponiendo exclusivamente y de manera fascista sus puntos de vista, porque eso es fascismo, ¿sí? Y ahí se ven las declaraciones en la prensa, cómo se dirigen a los que no concuerdan con ellos, no tratándolos de todo, ¿sí? Todos los demás están mal porque no lo apoyen a él o apoyen la visión de López Obrador, ¿verdad? Ni de la 4T. Y los únicos que tienen la verdad, se autoproclaman con la verdad, son ellos, ¿no? Es fascismo puro, digo, eso ya se vivió en Alemania, ¿no? Sin embargo, fue derrotado el fascismo en Alemania. Igualmente aquí tendrán que ser derrotados estos fascistas y mercenarios, ¿verdad? ¿Sí? Que gracias a tener poder y grandes cantidades de dinero han logrado mover, ¿sí? Han logrado mover a cierta cantidad de gente, corromper a unos y bueno, y pagar por los servicios de otros como mercenarios, ¿no? Como viles mercenarios de la política, ¿sí? Que viven de ello. Entonces, ahí están las evidencias, como siempre lo digo, están toda la información, todas sus declaraciones, de cómo el planteamiento es de que solo sus palabras valen, sus frases, y lanzan las frases que quieran, que ellos quieren, como las quieren decir, sin probar nada, sin demostrar nada, y dicen que son verdaderas porque ellos las están diciendo. Otro igual, incluso quien se opone, le cuestiona y le lanza frases, inclusive con evidencia demostrada, sin embargo las califican aquellas de inservibles, de que no tienen la razón, ¿sí? De que están en contra de México, ¿no? Ese maneja una política bastante sucia, incluso en cuanto a los términos, ¿verdad? De tal manera que pues a fuerza ellos tienen la verdad, se proclaman como los verdaderos impulsores de la verdad, y cualquier tarugada, tontería que digan, pues hay que creerles, ¿no? Porque si no le crees, pues ahí vas, o la tienes que aceptar, digo, ¿sí? Aceptarla. Método fascista totalmente no democrático, y se ve que quiere desaparecer una institución independiente como el Poder Judicial. Ya desaparecieron el INAI y otras instituciones, han comprado gente del INE, es decir, todo a su favor. Pues qué democracia es esa, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a los que piensan diferente, que para este caso ni siquiera podemos hablar de que sean minoría, ¿verdad? Porque pues si es la minoría, porque no ganó, pero no ganó porque no ganaron porque los votos que tuvieron fueron reducidos, pero la 4T tampoco tiene la mayoría, como yo lo estaba refiriendo. 35 millones de votos en este país no son mayoría. En este país de 135 millones de habitantes y alrededor 95, 97 millones que votan, tienes 35%, no es ni el 50% de la población. ¿Dónde está el pueblo? ¿Dónde tienes la mayoría? Por lo tanto, el otro 60, 70% que está allá, ¿de qué lado está? ¿Sí? Que hay una parte que se mueve y se moviliza y que representa otro 20, 30%, otros 20 y tantos millones de votos, no quiere decir que los otros estén de acuerdo con López Obrador, puesto que no votaron por él ni por la 4T.
Entonces, 35 millones tiene, pero hay como 60 y tantos millones más, 70, que están en otro lado. Y por lo tanto ni siquiera se puede considerar que sean mayoría porque no se está tomando en cuenta a toda esa gente. ¿Sí? Entonces, no están luchando por el pueblo ni con el pueblo. Se ha reducido su pelea a grupos de poder, ¿no? ¿Cuántos diputados tiene? ¿Cuántos tengo? Y sobre eso me baso, y eso es lo que están peleando. Cuestiones personales, porque nada de eso beneficia al pueblo. ¿Sí? ¿Tienen mayoría y para qué? ¿La han tenido? Ahí están los datos. Acaba de informar López Obrador, promedio de crecimiento económico 1% anual. ¿Sí? Quiere decir que no nos recuperamos ni de la pandemia, que llegó prácticamente al 9%. La reducción del crecimiento económico. Si crecimos en 6 años 1% anual, pues solo hemos recuperado 6%. ¿Sí? La actividad económica está caída porque no le entraron a esos detalles. Han estado 100% en la grilla, hay que cambiar la ley y que esto, así que le favorezca y permanecer ellos controlando este país. Y ellos son personas, ¿no? Como individuos, como grupo. El pueblo está allá, será controlado por ellos, pues, así quieren. Y arrojándole migajas al pueblo. Entonces ese 1%, digo, nos falta el 3% cuando menos equilibrarnos al 2018, ¿verdad? En crecimiento económico. Y luego dice que salieron 9 millones de la pobreza. ¿De dónde saca eso? Son frases que no demuestran. Si no hay crecimiento económico, pero de 1%, 6%, y te falta el 3% para compensar. Es decir, lo que ha habido ha sido recuperación de lo que se había perdido, ¿no? Y recuperación por la actividad empresarial y de la misma clase trabajadora que tiene que trabajar, no por ninguna política específica y concreta y activa en favor de la economía, así como están tan activos en contra de la Corte, ¿no? Y en contra de juntar sus mayorías, ¿sí? Activos y gastando dinero. Con la economía no lo hicieron, ni con los beneficios sociales. ¿Sí? Entonces, desaparecieron demasiados servicios sociales y es una burla que ahora diga que el sistema de salud sí es mejor que el de Dinamarca, ¿verdad? Porque eso está diciendo en su informe. Cuando desaparece Seguro Popular, luego INSABI, que es creación del gobierno, y al último, ¿a dónde va a parar? Cuando cancela INSABI, sin dar cuenta de qué pasó con todo ese recurso que supuestamente destinó a INSABI, ¿para dónde se desvió? Se cancela y pues ya no hay problema, y nadie lo criticó, ningún diputado ni senador, que qué pasó, que se informe, ¿no? ¿Por qué se canceló? Y los recursos que supuestamente se asignaron, ¿dónde quedaron? Puesto que no funcionó. ¿Sí? Viene a acabar con una pancarta al lado de las instalaciones del INSS, de una institución que ya tiene años, producto de la actividad, de la gestión de otros sexenios. Por eso está el INSS, están las instalaciones del INSS, ya existe, si lo podemos ver. Nunca vimos el INSABI, ¿verdad? ¿Sí? Y viene y le pone una pancarta al lado agregando el IMSS y luego le pone bienestar. Y ya dice ahora que entonces ese es el sistema de salud mejor que Dinamarca. Pues entonces ya lo teníamos de hace tiempo, ¿verdad? Digo, si esa conclusión está diciendo ya lo teníamos de hace tiempo. Y por eso lo único que hizo es ir a ponerle un pegote a un lado para decirle, bueno, ahora van a venir aquí los que yo los iba a inscribir en el INSABI o los que estaban en el Seguro Popular. Que no es lo mismo porque el INSS
de tiendas derechohabientes, gente que paga una cuota para que la atienda porque es trabajador, que se la descuentan y paga el patrón y paga el trabajador, y el resto va a llegar, que estaba en Seguro Popular ahí, pues no pagan nada, no son derechohabientes. Pero pues para decir que cumplieron, van y los montan y dicen váyase para allá, y ahora sí ya cumplimos, y aquí está la pancartota. ¿A dónde? Ahí está el bienestar, pues siempre ha estado el ISS, ¿verdad? Qué fácil, digo, esas burlas con la gente, ¿sí? Y si la gente acepta, qué malo, ¿no? La poca gente que acepta, porque hay 35 millones nada más, y de esos 35 que votaron por ellos, de esos 35 millones sabemos que pues la compra del voto fue intensa. Así que como un 15%, pues simplemente porque le compraron el voto, o por las prebendas, ¿no? ¿Sí? Y entonces son tan mercenarios, tanto ellos como los que lo apoyan y que lo compran, que para salir de paso ahora se basan en cuestiones, los informes y cuestiones sentimentales, ¿no? Con López, ay, qué bueno, ya se va, gracias, qué gracias. Es decir, no se informa la realidad. Ay, pero qué bueno soy y les agradezco porque me apoyaron, ¿verdad? Y se crean los montajes, las faramayas de gente que va a agradecerle, a llorar. Digo cosas por demás difíciles de creer, ¿no? El país sigue en problemas, ahí está. Inflación, dice que no hubo inflación, que el peso no se devaluó, entonces los casi 7% ha caído la devaluación, el trimestre pasado en 5,9%, el que viene va a ser 4,4%, entonces si eso no es devaluación de la moneda, ¿qué es? Obviamente que es devaluación de moneda, es inflación, pérdida de valores, depreciación de la moneda para el mercado interno, que es el problema. Si él se refiere al tipo de cambio para el comercio exterior, no tiene nada que ver. Incluso ahí, igual, el peso no se ha logrado, por decirlo así, si podemos tomar eso como recuperación, no se ha logrado recuperar para nada, porque sube y baja así, porque la oferta y la demanda, ¿no? Simple y sencillamente, no por una cuestión de actividad económica interna, ¿sí? Entonces, todas esas maniobras para confundir a la gente, ¿verdad? La devaluación, claro, ahí está. Los precios han crecido, la gente lo sabe, en alimentos más del 130% han crecido el precio de algunos alimentos. Todo lo que se refiere a lo que es primera necesidad, pues ha aumentado de precio más del 50%. Y en alimentos hasta el 130%, si eso no es depreciación de la moneda. ¿Qué es? Sin embargo, en el informe viene a afirmar cosas, ¿no? A que ya cumplió, o sea, puras afirmaciones. Es decir, no es ningún informe, pues son afirmaciones las mismas que ha dado siempre. Es una lista de afirmaciones. Como mercenarios de la política que son, ¿verdad? Tanto ellos como los que se venden con ellos, ¿sí? Y que le aplauden todas esas mentiras y afirmaciones falsas, ¿verdad? Como que cumplieron en no aumentar el precio de la gasolina. El compromiso fue bajar el precio a 10 pesos, ese fue el compromiso. Y ahora muy tranquilamente dice que era no aumentar. Y aún ahí aumentó porque de 17, estaba en 2018, 17, 18 pesos, pues está en 20 tantos, 23 en estos momentos, ¿no? Entonces aumentó el precio de la gasolina, aunque diga que no aumentó. Y eso es fascismo también, mentir, ¿sí? Son embustes fascistas. Sabiendo que estoy mintiendo, lo estoy diciendo.
quizás mucha gente que no está informada o está manipulado porque les dio alguna migaja, les valga comino si sí o no, ¿verdad? Claro, porque nos falta mucha preparación en este país, mucha educación, y obviamente ahí no dedicó recursos para la educación, ¿verdad? Seguimos por los suelos, ni para la salud ni para la educación, aunque diga que pues ya funcionamos mejor que Dinamarca, pues cabrón, qué felicidad, ¿verdad? ¿De dónde? De un día para otro, ¿no? Es decir, la gente sabe que así está el IMSS, que es un desastre, un problema de por sí, ya desde antes, ¿no? Y no ha mejorado. Pero es lo que funcionaba el IMSS, nada más, al nivel que sea. Producto de otros sexenios, pero es lo que estaba funcionando y lo que él hizo nunca funcionó. Pues no quisieron que funcionara, pues porque necesitaban dinero para otras cosas. Bueno, entonces, he ahí esta visión, ¿verdad?, que dejan ellos a quien realmente es imparcial y las quiere ver, pues son simples mercenarios, ¿no? Sonríen y todo, saben que mienten, ahí están, saben que están ahí porque están comprando a personas, y lo grave es que haya personas que se dejen comprar, que se vendan, ¿no?, al mejor postor, que funcionen como mercenarios. Esa es la política de la 4T, de López Obrador. Y como yo decía, para resumir, pues para como está actuando, al parecer no quiere dejar el puesto. Yo no sé si vaya a hacerlo mediante un golpe de Estado o quiere un control fuerte sobre el nuevo presidente, ¿no?, sobre Claudia Sheinbaum. ¿Qué va a pasar con ellos? No sabemos, pero los trabajos, toda esa actividad está encaminada a que ellos deban de ser los únicos válidos para hacer las cosas y opinar, ¿sí?, para que sus ideas fascistas se impongan. Y digo fascista porque no se acepta la opinión de otro, ¿verdad? No se acepta la discrepancia, que es muy normal y natural, ¿sí? Y lo peor, se ataca a quien discrepa, ¿no? Aunque uno opine muy tibiamente, muy levemente, muy respetuosamente, pues los ataques son virales, ¿no?, que se le hacen a esas personas, acusándolo de traidor a la patria, de lo que quieran, sin probarlo, obviamente, porque son palabras, y así mediante el desprestigio, ¿sí?, pues intentan acabar con todas las voces que difieren con ellos y que tienen razón. Es decir, la razón la tratan de acabar y de ocultar en base a difamación y ataques. Y es por eso que no le entran a la discusión del punto, del tema, que se les plantee cualquier tema. Ellos acaban atacando a la persona. Y esa ha sido su táctica, y pues ya sí se dan la vuelta muy fácil, ¿no? Nomás diciendo corrupto, eres esto, eres traidor a la patria, ¿sí? Porque no podrán, obviamente tendrían que seguir mintiendo para tratar de probar lo que se les está cuestionando y que es ilegal, lo que es falso, lo que dicen, ¿verdad? Y fácil, pues ya diciendo, tú eres corrupto, eres malo, eres esto, lo que tú quieras, achacándote cualquier cosa a quien difiere. Para mucha gente ese amarillismo queda y dice, pues sí, no hay que hacerle caso, aunque porque pues aquel es malo, es corrupto, ¿no? Y fácil, como dicen, fácil se la sacan, ¿no? Si mediante esa táctica cobarde de huir, entonces por eso nunca enfrentan a nadie, por eso siempre tienen otros datos que nunca muestran, y ya le dan la vuelta, ¿no? ¿Sí? Entonces, modo fascista de discutir y antidemocrático. Y estos últimos días
queda súper clara la calidad de personas que forman a esta supuesta corriente, a este grupo que dirige la 4T, porque obviamente es el grupo controlador, el grupo de arriba. ¿Cuántos serán? No sé, 1000, 3000, todo el grupito, ¿no? Entre los más cercanos a López y los que vienen un poco más para ejercer el control. Es un grupo que todo lo hace a sabiendas, a conciencia de que miente y que lanza embustes, lo está haciendo. Y de que todo lo están logrando mediante el mercenarismo, son conscientes, porque no hay de otra y lo estamos viendo. Y a pesar de eso, pues ponen la cara de felicidad, ¿no? Y sonríen sonríen como, pues yo no, como haciéndose los inocentes, por decirlo así, ¿no? Sí. Sonríen como diciendo yo no fui. Así de sencillo. Bien. Bueno. Entonces esto, pues, también es algo para aprender, ¿verdad? Para aquellos que no sé, creían que esto era otro mundo, que la 4T era algo muy diferente a otras cosas, pues que sirva de aprendizaje. Aquel que quiera aprender, obviamente, que sea razonable, que sea democrático, ¿sí? Que no sea un irracional, ¿sí? Será algo de aprendizaje para ver el comportamiento, ¿no? Y realmente cuestionar esas actitudes, ¿no? Y por lo tanto ponerse del lado donde debe de estar y no donde no debe de estar, ¿verdad? Porque hay que ir con quien tenga la razón, ¿sí? Quien tenga la razón y además que no sea mentiroso, porque no solamente no tener la razón, es que no te traten de embaucar, porque ese es otro rollo, ¿no? Aparte de que no tienen la razón, te quieren embaucar con facilidad, ¿verdad? ¿Sí? Con embustes, ¿no? Con afirmaciones lo más estúpidas que se puedan decir, pero las dicen y hay gente que se las cree, ¿no? Claro, el que miente, pues no le queda otra que formar frases de lo que sea y a veces en el momento, ¿no? Y por eso pueden decir cualquier estupidez porque están mintiendo, están tratando de embaucar y además con la prepotencia que estos tienen ahora de que pues dicen que ya tienen todo el poder y pueden hacer y deshacer en este país, me pueden controlar, te pueden controlar y no puedo yo evitarlo ni protestar ni estar en contra porque me acallan, porque me aplanan, ¿no? ¿Sí? Porque me están quitando el derecho a disentir, pues así se está viendo. Están los hechos, cualquiera que disiente lo atacan fuertemente diciéndole que no tiene razón. Como acaba de decir alguien ahí, que porque algún juez suspendió la discusión de la propuesta de la Suprema Corte de Justicia en la legislatura, que es una aberración que le ha suspendido. ¿Sí? O sea, si la suspendió el juez porque se alineó al derecho, ¿verdad? Lo hizo conforme al derecho, conforme a la ley lo marca. No la está suspendiendo nada más por una cuestión de gusto. ¿Sí? Pero claro, como no conviene a la 4T, es una aberración, pero lo que ellos dicen no es aberración, ¿verdad? Quieren apreciar una corte, la quieren hacer que no sea parcial, la quieren controlar y eso no es una aberración. ¡Qué felicidad! O sea, todo lo que los pone al descubierto
pues lo catalogan de aberración, pero son afirmaciones pues de ellos, porque no tienen otra manera de salir. La aberración, que no sé qué, que esto. ¿Sí? Por eso lo afirman. ¿Sí? Y porque saben que los de la aberración, que están haciendo aberración, pues son ellos, ¿verdad? Entonces, esas son actitudes y visiones fascistas, ¿verdad? Digan lo que digan, sea lo que sea, ellos tienen la razón. Tonterías, lo que sea, estupideces, incongruencias, tienen la razón. ¿Sí? Y claro, ¿por qué dicen todo eso? Por sus intereses personales y políticos, ¿verdad? Ellos sí tienen derecho a defender sus intereses a como dé lugar. Sus prebendas políticas, pues que están ahí contentos, les está yendo muy bien. Por eso apoyan a los intereses personales de López, ¿no? Que también lo está haciendo por intereses personales. Y entonces inventan cualquier discurso, ¿no? Cualquier formato, cualquier frase, para hablar más de los otros, que sí tienen la razón. ¿Sí? Para atacar la razón, para evadir la razón, la racionalidad, y apoyar el fascismo, porque eso es fascismo. Ellos nada más deciden es fascismo. No aceptan discusiones nadie de fascismo. Cuando las reglas democráticas dicen que en la Cámara se deben discutir todos los asuntos por todos, y las minorías aún estando en la Cámara deben ser tomadas en cuenta. Y cualquier resolución debe ser producto de la discusión democrática. Y cada diputado, cada persona debe alinearse a la razón, no a órdenes de una persona ni de un partido. ¿Sí? Así debería ser, pero es todo lo contrario de lo que está pasando. Por eso yo digo que son mercenarios de la política, ¿sí? Ese grupo que controla la 4T, López Obrador, y aquellos que se dejan comprar por esta 4T, y se dejan comprar por lo que sea, por dinero o por prebendas o por puestos políticos, ¿verdad? Son mercenarios de la política y les debería de dar pena, no darme pena a mí, a ellos, a sus familias, a sus hijos les debería dar pena ese comportamiento de esas personas. ¿Sí? Es decir, se ponen a la orden de alguien por un módico pago, ya sea, como ya decía yo, en especie o en efectivo, ¿no? Con cosas, yo creo que este gobierno tiene bastante dinero y pues puede utilizar ambos métodos, ¿no? En efectivo y además pues puestos, lo que es especie, ¿no? Etcétera, prebendas, porque de qué otra manera se explica que solo sirvo para votar, para levantar el dedo y no para pensar. Y levantar el dedo bajo una orden, no por mi razonamiento crítico de las cosas, y no porque no lo tengan, sino porque están en una relación laboral, ¿verdad? De mercenarismo, están en una relación de pago, no hay de otra. Y es por eso que fácilmente, aunque estén en la oposición, se cambian a la 4T, ¿sí? Sin ningún recato, ¿no? Sin ningún recato. Y los de la 4T los aceptan, también se los llevan y les proponen, negocian con ellos sin ningún recato. Después de que anduvieron hablando mal de aquellos, ¿no? De corruptos, de que esto, pues necesito ganar, necesito ser aplanadora,
te propongo tal negocio y vente para acá. Es decir, pues si son corruptos aquellos, pues son lo mismo también los que al último se lo llevan, se los proponen, no son lo mismo. No hay diferencia. Ha quedado demostrado en estos momentos por todos los sucesos que ocurren y por lo que seguirá ocurriendo en la política de este país y con este gobierno de la 4T. ¿Sí? Son mercenarios de la política, no son representantes del pueblo. Utilizan, se escudan en la palabra del pueblo, se escudan porque son cobardes también para evidenciar sus verdaderas intenciones. Entonces le dicen es que el pueblo, ¿sí? Y aún más el embuste cuando no tienen la mayoría de ese pueblo. La mayoría se ven votos y la mayoría se comprueba en una elección democrática y legal, totalmente legal y en buena lid, ¿verdad? Es decir, sin andar con trampas, ¿sí? Ni arreglos. Si hubiese sido una elección así y tienen los 35 millones, bueno, aún así no tienen la mayoría del pueblo. Aún con esas trampas que hicieron y todo lo ilegal, no tienen la mayoría del pueblo. Pero si se le hubieran ganado en buena ley, cuando menos uno dijera, bueno, tienen 35 millones efectivos, ¿verdad? Que no son la mayoría, pero los tienen. Y el que es democrático y consciente no puedo decir es que tengo al pueblo en mi favor, tengo el 30%. Y peor cuando se gana con lo que ya dije, de mala, con fraude, pues, entonces está peor la cosa, que decir que realmente no tienes ni esos 35 millones. Porque si habría que analizar una investigación corta, habría que sacar todos los que votaron por previo pago, ¿verdad? Por las presiones, por las dádivas, de que la propaganda diaria, de que las dádivas, todo el sexenio, ¿no? Cuando a otros gobiernos no se les permitió hacer propaganda con los programas sociales o con las dádivas que daban, aunque sea una despensa, se les impedía hablar. Aquí le valió este presidente y se siguió promocionando diciendo que pues ahora sí, que todo lo que ya había antes, ¿no? ¿Sí? Y aparte desapareció un montón de cosas que ya había antes y que mucha gente no las conocía porque la ley impedía que los presidentes hablaran de eso, porque se consideraba como promoción política, ¿no? Como coacción del voto. López Obrador no respetó para nada eso, ¿verdad? Entonces, no tienen sustento nada de lo que hacen, todo es prácticamente en base a acciones ilegales y corruptas como se están logrando mantener ahora en el poder y no por el apoyo del pueblo, ¿verdad? Como dicen, simplemente y descaradamente aplicaron, ¿sí?, la cuestión del mercenarismo, ¿verdad? Así de sencillo. Bien.